Buenos días de nuevo. Antes de empezar con la meditación de la palabra, de volver a reiterar lo que dijimos durante la clase, la gratitud por parte del Consejo de Ancianos a todos los hermanos por el fin de semana pasado, por el esfuerzo que hicieron para que las conferencias salieran, para que exaltara a nuestro amado Señor Jesucristo. También trasladarle la gratitud por parte de tanto Rubén como su esposa por la acogida y también por la ofrenda que les hicimos llegar. Así que gracias a todos y esperamos que Cristo siga siendo exaltado y glorificado en todo lo que hacemos y aprendemos. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor con una oración. Señor y Padre, gracias por esta nueva oportunidad de poder ir a tu palabra, Señor, a tus escrituras y indagar en ella como hacían los hermanos de Berea, para poder, Señor, escudriñar lo que tú has revelado en ella, necesaria para la salvación de las almas y necesaria para nuestra santificación, Señor. Gracias porque en ella encontramos todo lo necesario para esta vida y la piedad. Gracias, Señor, porque a través de ella tú sigues formando un pueblo de toda lengua, raza y nación. Y gracias porque a través de ella tú sigues, Señor, formando en nosotros el carácter de nuestro amado Salvador, Jesucristo, para que en Él y por Él y para Él sean todas las cosas. Porque Él es supremo sobre todo, Señor. Y todo lo que hacemos y todo lo que predicamos es para predicar a Cristo y a este crucificado, para que su nombre sea anunciado y para que sigamos viviendo con la esperanza puesta de que Él vive y que Él regresará por nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que podamos entender tu palabra, a no ser meramente oidores, sino hacedores de ella, y que tu Espíritu Santo en esta mañana siga grabando como fuego en nuestros corazones esa palabra y moviendo nuestros corazones a obedecerte. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden abrir sus Biblias en Gálatas 3, del 1 al 5. Queremos, con la ayuda del Señor, ver en esta tarde tres contradicciones de confiar en las obras y no en la sola fe. Tres contradicciones de confiar en las obras y no en la sola fe. Dice un adagio antiguo, una frase antigua, que no todo lo que bien empieza, bien acaba. No sé si has escuchado esa frase alguna vez, seguro que sí. En otras palabras, lo que nos viene a decir esa frase es: cuidado de confiarte por haber empezado algo bien, no sea que acabes peor de cómo comenzaste. Porque lo importante no es cómo comiences, sino cómo acabas. Esa es la cuestión. La importancia y la relevancia de este asunto de cómo acabar lo vemos claramente en el texto de esta mañana de Gálatas 3, del 1 al 5. ¿Por qué? Porque en este texto vamos a ver claramente cómo la herejía de los judaizantes, que estaba afectando a las iglesias de Galacia, de una salvación por obras, esa era la herejía, no estaba tan relacionada con la manera en la que ellos comenzaron sus vidas cristianas, porque ellos comenzaron escuchando el Evangelio por la sola fe y la gracia por parte de Pablo, sino que aquella herejía estaba influyendo en el presente de sus vidas e iba a afectar, si no cambiaban, al final de sus vidas. Cualquiera que aquí diga entre nosotros: ¿sabes qué? Yo comencé mi vida cristiana solamente por medio de la fe, por lo tanto, las advertencias de esta carta a los Gálatas no están destinadas a mí, es una persona necia, que no sabe lo que está diciendo. De hecho, el propio apóstol Pablo dijo: cuidado si te crees firme, no sea que caigas. Todo aquel que piense que aunque haya empezado bien va a continuar toda la vida bien y no reflexiona en lo que supone, es una persona que no ha entendido nada del Evangelio, nada del propósito específicamente de esta carta de Gálatas. Y como veremos, si piensas así no entenderás nada de que la vida cristiana no se trata de cómo comienzas, sino de cómo acabas. En este texto de Gálatas 3, del 1 al 5, Pablo va a confrontar de lleno la insensatez y la falta de coherencia
de aquellos que empezando bien sus vidas espirituales por la fe acaban viviendo confiado en sus obras. Pablo demuestra que esa forma de vivir se contradice con la obra de Cristo, se contradice con la obra del Espíritu Santo y se contradice con la obra del Padre en la vida de los creyentes. Vivir confiados en obras contradice la obra de Cristo en la cruz, la obra del Espíritu Santo en la santificación y la obra del Padre en las vidas de los creyentes. Porque la esperanza y la confianza de todo cristiano es que al final de su vida, cuando se encuentre cara a cara con Cristo, el juez del universo, escuche de su parte: buen siervo fiel. Y la única manera de oír ese veredicto es haber vivido en el Espíritu y no en la carne. Es haber vivido por la fe y no por las obras. Porque como dice Pablo en Romanos 8:13, los que viven conforme a la carne habrán de morir. 3 contradicciones de confiar en las obras y no en la sola fe que nos pueden hacer acabar mal la vida cristiana. Las obras contradicen la obra de Cristo, las obras contradicen la obra del Espíritu Santo y las obras contradicen la obra del Padre. Vamos a leer el texto en Gálatas 3, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El primer punto del apóstol Pablo es: las obras humanas contradicen la obra de Cristo en la cruz. Mira el versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Todos estamos de acuerdo, todos los cristianos estamos de acuerdo, se supone, que las vidas cristianas comienzan solo por gracia y por la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Y que eso viene solamente a través de un medio, el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay otra forma de ser salvados por Dios que por medio de la gracia, por medio de la fe, a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero a veces se nos olvida que también la vida de santificación después de la salvación sigue siendo por la misma gracia y por el mismo medio de la fe. Porque esa santificación sigue siendo por medio del mismo Evangelio de la cruz del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la cruz morimos al mundo, morimos al pecado, y eso es sinónimo de una vida de santificación. Pedro escribe en 1 de Pedro 2:24 lo siguiente: y Él mismo, Jesucristo, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, con el propósito de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Eso es santificación. En Romanos, el apóstol Pablo escribe en Romanos 6:11: así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Eso es santificación. En otras palabras, Cristo murió por nuestros pecados y murió para apartarnos de este sistema malvado que domina el mundo, y eso es santificación. Los Gálatas empezaron bien en ese evangelio. Ellos creyeron por el evangelio que Pablo les predicó de la gracia y de la fe en Cristo. Pero según avanzaban en sus vidas, comenzaron a guardar la ley mosaica, ¿recuerdas? Empezaron a confiar en sus obras, al punto que obligaban a los nuevos creyentes a circuncidarse para poder ser salvos. De esa forma, ellos habían desertado del Evangelio del Señor Jesucristo que salva y santifica. Razón por la cual, en este versículo 1, Pablo exclama: ¡Oh Gálatas insensatos! Está chillando. ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Pablo estaba profundamente indignado. Las palabras de nuestras versiones en castellano no hacen justicia a esa indignación. Un autor
J.B. Phillips, dice: Pablo fue muy claro cuando se dirigió a los Gálatas con la palabra insensatos. Quiso mostrar su absoluta indignación. La frase se puede traducir, siento por los que se ofendan: oh queridos idiotas de Galacia, seguramente no se puede ser más idiota. Esta acusación no es contra una tara mental, sino contra el descuido pecaminoso de no usar la mente para reflexionar. Por tanto, es una acusación contra una actitud del corazón. Esa actitud del corazón les llevaba a confiar en sus actos morales antes que reflexionar en el Evangelio y en la suficiencia de la obra de Cristo que Pablo les había predicado. Pablo pregunta: ¿pero quién les ha fascinado a vosotros? ¿Quién les ha engañado con un truco de magia tan malo, tan poco original, tan burdo? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Esta frase habla de la presentación del Evangelio del Señor en toda su esencia por parte de Pablo. En otras palabras, Pablo les dice: a ver, explíquenme, ¿cómo es posible que alguien les haya engañado de manera tan simple, dirigiendo sus mentes a confiar en sus actos morales, cuando ya sabían de primera mano, porque yo les evangelicé de manera clara y pública el Evangelio de Cristo que salva y santifica? ¿Cómo es posible que le hayan engañado? ¿Cómo es posible cuando yo les proclamé de manera clara la absoluta suficiencia de la obra de Cristo en la cruz? Cuando les enseñé que Cristo es el único medio provisto por el Padre para poder ser salvos y para poder ser santos. Hay que ser necios para ahora volver a confiar en sus obras, para volver a confiar en uno mismo para salvación o para santificación. Eso es tener un corazón necio, porque estás confiando en lo que tú haces y no en lo que hizo Cristo. Hermanos, confiar para nuestra salvación o para nuestra santificación en las obras que hacemos o que podemos hacer es de idiotas. De idiotas. Si cuando miras atrás y descansas en tu salvación porque tú hiciste tal o cual acto, examínate. Examínate porque estás descansando en lo que tú hiciste y no en la gracia que recibiste. Y eso es peligroso, muy peligroso. Si descansas para tu santificación, para tener una buena relación con Dios en tus desempeños, en que estás andando en buenas obras, aún en las buenas obras que Dios preparó de antemano, estás contradiciendo la cruz de Cristo, porque estás confiando en lo que tú haces y no en lo que Cristo hizo por ti. Por supuesto, como creyentes debemos vivir en las buenas obras que Dios preparó de antemano, como leemos en Efesios. Eso es obediencia. Pero eso es una cosa, y la otra es confiar en que yo la he hecho y ahora estoy a bien con Dios. No podemos confiar en que tenemos una buena relación con Dios porque yo he hecho una buena obra. Eso es muy distinto. Muy distinto. Si tú tienes una buena relación con Dios, es por lo que hizo Cristo, no por lo que tú puedas hacer. Si yo hoy vuelvo a mi casa confiado en que tengo una buena relación con el Señor porque di la clase de la escuela bíblica o porque prediqué ahora, tengo un grave problema. Si creen que ofrendar, ir a la iglesia, enseñar en la escuela del domingo, tomar luego o no la Santa Cena porque tuve una mala semana, estás diciendo que tú puedes aportar algo a lo que Cristo hizo. Entonces, dice Pablo, si piensas así, estás hechizado. No hemos entendido nada del Evangelio. El Evangelio es solo Cristo y su obra perfecta en la cruz. Solo Cristo y su cruz debe ser nuestro único motivo de descanso y de sumo gozo. Pablo, al final de Gálatas, escribe en Gálatas 6:14, que jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Si de algo me tengo que gloriar, no es en lo que yo haya hecho, sino en lo que hizo Cristo, en lo que hizo Cristo. La muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados nos muestra no solamente que estábamos completamente perdidos, sino además que no podemos hacer nada
No podemos aportar nada de nuestra parte. Nada es nada. Ni para obtener nuestra salvación, ni siquiera para vivir en santificación. Y esto es lo que hace ofensiva la cruz. Porque nos declara lo que realmente somos, completamente inútiles para agradar a Dios por nosotros mismos. Pablo dice en Romanos 7, 18, habla de sí mismo, pero es totalmente extensible, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Hermanos, la muerte de Cristo por nuestros pecados nos muestra que somos inútiles por nosotros mismos. Inútiles para alcanzar la salvación, inútiles para vivir en santidad. Porque esa obra de Cristo no solamente nos salva, también mata nuestro orgullo. También es el principio y sostén de toda nuestra esperanza. La muerte de Cristo cierra nuestras bocas para siempre y termina para siempre con nuestras vidas independientes de Dios, porque la cruz mata nuestra independencia, mata nuestra confianza en uno mismo, mata en si soy o no soy, si hago o no hago. Pensar así no es otra cosa que rebeldía. Y hace que vivamos solo por la fe en la suficiencia absoluta de Cristo. Por consiguiente, cuando nosotros erigimos nuestras normas, cuando impongo mi voluntad o mis esfuerzos como una escalera al cielo, estoy anulando la gracia de Dios en la cruz de Cristo. Y estoy demostrando que soy un insensato, que he sido engañado. Esa es la primera explicación que Pablo da de por qué la manera de actuar de los Gálatas era tan insensata. Porque las obras humanas contradice la obra de Cristo en la cruz. La siguiente explicación de la insensatez de confiar en las obras humanas es que contradice la obra del Espíritu Santo. Mira los versículos del 2 al 4. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora en la carne? Por la carne. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Pablo en su indignación les hace aquí una serie de preguntas incisivas. Comienza diciéndoles en el versículo 2, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, a ver, díganme, solo quiero saber una cosa. Cuando yo les prediqué el Evangelio y fueron salvados, ¿recibieron el Espíritu, sí o no? Y si lo recibieron, ¿fue porque creyeron con fe o porque previamente ustedes hicieron algo que atrajera al Espíritu Santo? Díganme, ¿qué fue lo que hicieron? A ver, díganme, ¿qué sacrificio hicieron? ¿Qué esfuerzo llevaron a cabo para recibir al Espíritu Santo? ¿O no fue simplemente que lo recibieron porque creyeron por fe en el Evangelio que les prediqué y fueron salvos? La pregunta de Pablo es retórica, porque la implicación es muy clara, y es esta. Si la salvación o la santificación es por lo que ustedes hicieron, ¿para qué necesitas al Espíritu Santo? ¿Para qué? Pero hermano, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor? Que sin el Espíritu Santo no hay salvación. Y si no hay salvación, tampoco hay santificación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, es quien aplica en nosotros de manera efectiva la obra perfecta de Cristo para salvarnos y santificarnos. Es el Espíritu Santo quien el día en que Dios tenía destinado para ti salvarte, te regeneró, y te regeneró mediante el Evangelio del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Esa regeneración, ¿en qué consiste? En vida espiritual. Estábamos muertos espiritualmente, pero el Espíritu Santo nos dio vida espiritual. Por eso la palabra habla de los creyentes como nacidos del Espíritu, Juan 3:6. En ese mismo instante, no un proceso, en ese mismo instante, el Espíritu Santo produjo en ti fe y sumisión a Cristo. Y por esa nueva vida espiritual pudiste ejercer fe,
Esa fe que Dios te había dado, creyendo en Cristo como Salvador y obedeciéndole como Señor. En ese mismo instante, el Espíritu Santo te convenció a través del Evangelio de pecado, de justicia y de juicio, y produjo en nosotros arrepentimiento. Y nosotros, por esa nueva vida espiritual, ejercimos activamente ese arrepentimiento. En aquel día, el Espíritu Santo comenzó a morar en nosotros, y esa morada garantiza nuestra salvación y santificación, como dice Pablo en Efesios 1:13. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. En ese mismo instante, el Espíritu Santo dio testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. En consecuencia, si alguno tiene obras, pero no tiene al Espíritu, no es de Dios, Romanos 8:9. En ese mismo instante, el Espíritu Santo nos dio la certeza de que ya estamos en Cristo. Juan escribe en 1 de Juan 4:13, en esto sabemos que permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Por eso, en ese mismo instante de nuestra salvación, el Espíritu Santo nos añadió al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia universal, y nos dotó de dones espirituales que son usados para ministrarnos los unos a los otros en el contexto de la Iglesia local. En ese mismo instante, el Espíritu Santo nos separó del pecado, lo cual es santidad posicional, para andar en novedad de vida, para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, lo que es santidad progresiva. No para ganarnos la salvación, como dijimos antes, sino porque ya somos salvos e hijos de Dios. Y toda esa obra soberana de Dios ocurrió en el momento de nuestra salvación, cuando Dios nos dio a su Espíritu Santo, en su gracia. Nos dio el Espíritu Santo. En su gracia permitió que se nos proclamara el Evangelio del Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo nos dio vida espiritual. Todo esto es el regalo del Espíritu Santo. Por eso es el Espíritu Santo en nosotros y no nuestras obras la evidencia de la gracia de Dios a nuestro favor. Nuestras obras no sirven para nada. Por eso, a la luz de todo esto, no es incongruente pensar o creer que nosotros hemos tenido algo que ver. Es imposible. Nada de esto lo decidiste tú. Nada de esto fue decisión tuya ni fue fruto de tus obras. Tú solo ejerciste la fe y el arrepentimiento que previamente Dios había puesto en ti por medio de su Espíritu Santo, y que tú pudiste ejercer porque Dios te dio vida espiritual mediante su Espíritu Santo. Por eso la experiencia de nuestra salvación no es algo místico, sino real. Real porque está corroborada por la palabra de Dios. Si tú, en tu experiencia de salvación, no has experimentado nada de esto, examina tu vida a la luz del Evangelio. Solo puedes ser salvo si el Espíritu Santo te dio vida espiritual. Por eso debemos afirmar lo que la palabra de Dios afirma, que la salvación solo es por la gracia de Dios por medio de la fe. Esto no es un invento de un señor llamado Calvino. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor, que es una obra soberana de Dios. Y que aún lo que nosotros hicimos, repito, creer o arrepentirnos, fue previamente puesto en nosotros por el Señor. Y sí, que ejercimos voluntariamente, pero porque Dios nos dio vida espiritual porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por tanto, confiar en nuestras obras contradice ya no solamente la obra de Cristo, contradice esta obra del Espíritu Santo. Y eso es peligroso. Por eso Pablo lanza otras 3 preguntas incisivas, versículo 3 y versículo 4. ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora en la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Como dijimos en la introducción, Pablo aquí sienta la tesis de su argumento. No todo lo que comienza bien acaba bien. No nos confiemos, examinémonos, tengamos cuidado. Versículo 3, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Qué significa aquí la palabra carne? No es algo físico,
Es el antiguo yo. Ese antiguo yo que sigue estando en ti y que anhela la independencia y la seguridad en sí mismo. Anhela no sujetarse a Dios. Pablo dice en Romanos 8:7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque ni siquiera puede hacerlo. La carne en el ser humano es, digamos, su poder personal. Intenta atraerlo, intenta subyugarlo. Y la carne, dice Pablo, ni quiere someterse, ni puede someterse a la autoridad de Dios. Esa carne que todos tenemos, tienes carne, ¿verdad? Bueno, se puede manifestar de dos formas. En los no creyentes se manifiesta con inmoralidad, idolatría, envidia, embriaguez, lo que Pablo relata en Gálatas 5:19 y que él describe como las obras de la carne. Pero en su forma religiosa, la carne se puede manifestar en el desarrollo de una filosofía cristiana de vida centrada en mí, por ejemplo. Esa vida que comenzó con obras, ahora empieza a crecer, esa vida que comenzó con fe, ahora empieza a crecer mediante las obras. Empiezo a decir cuántas cosas estoy haciendo, qué maravilloso soy, a ver si los demás me imitan. Y Pablo pregunta, ¿de verdad? ¿En serio me lo estás diciendo? ¿En serio me estás diciendo que comenzaste con fe y que ahora estás mirándote a ti y las obras que tú haces para seguir confiando de que estás bien con Dios? Tú tienes un problema. Tú tienes un problema. ¿Tú me vas a decir a mí ahora que vas a tomar la Santa Cena porque fuiste perfecto toda la semana? Tienes un problema. ¿O me vas a decir a mí que no puedes tomarla porque he pecado contra Dios? Y por eso recordamos lo que Cristo hizo para el perdón de nuestros pecados. Y por eso vamos al trono de la gracia a pedirle perdón y seguimos luchando contra la carne. ¿O acaso te crees tan especial que si no has vivido perfectamente vas a tomar la cena del Señor y vas a hacerlo indignamente? Indignamente sería que sabiendo que eres pecador, tú en tu orgullo no pides perdón al Señor. Pero no porque seamos perfectos. Pablo dice, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿En serio me estás diciendo ahora que empezaste por la fe, sabiendo que todo es por fe y por la gracia del Señor, y ahora estás mirándote lo que haces o lo que dejas de hacer? ¿En serio ahora vas a terminar por aquello que los libró de lo que les libró el Evangelio de Cristo, que eran los esfuerzos inútiles de la carne? Hermanos, examinen bien este versículo 3. Porque muchas veces tropezamos en este versículo 3. Este versículo 3 no está dirigido a aquellos que se bautizaron hace 2 semanas. No está dirigido a aquellos que quieren empezar a seguir a Cristo. Esto está escrito para nosotros que empezamos hace ya mucho tiempo y que podemos estar viviendo confiados en lo que hacemos y no en lo que hizo Cristo. Y eso es un grave peligro. Podemos encontrarnos en el grave peligro de tratar de vivir la vida cristiana de una manera que anula la gracia de Dios y conduce a la destrucción. El punto de este versículo es que debemos continuar en la vida cristiana de la misma manera en que empezamos, por fe. Por fe. Y descansando en esa fe y descansando en la gracia del Señor. Debemos continuar en esa vida cristiana confiando en la cruz de Cristo, en lo que Él hizo por nosotros y confiando en la obra del Espíritu Santo en nosotros. La esencia de esta carta a los Gálatas es enseñarnos que se puede comenzar la vida cristiana por medio de la fe y luego vivir por medio de las obras, recurriendo a nuestros propios esfuerzos para contribuir de alguna manera a que Dios siga siendo agradado por lo que hacemos. Cuidado. Si creen en eso, si creen que esa es la forma en la que debemos avanzar en nuestras vidas cristianas, estás siendo engañado. Y no te engañes, dice Pablo. Estás anteponiendo las obras de tu ley, de tu moralidad, en lugar de la fe. Pero la fe es la única respuesta válida que Dios admite delante de Él.
Todo lo demás es Cristo. Y la fe es un don de Dios. La fe, por tanto, es la única respuesta que podemos dar a la palabra de Dios. Es la única respuesta que hace lugar para que el Espíritu obre en nosotros y a través de nosotros. Tu carne, tus deseos, tus esfuerzos, es el resultado de tu ego rebelde independiente. Nunca te olvides. Tu carne te quiere matar. Nunca te olvides. Por eso debes morir. Por eso esta carne debe morir. Tu peor enemigo es tu carne. Y tu carne dice, yo puedo. Es mi esfuerzo. Es mi capacidad. ¿Ves qué bien te sientes por haber predicado, Miguel? Ay, que está. Cuidado, cuidado. Si yo vivo así o si vivimos así, estamos simplemente viviendo en una moralidad que anula la gracia y elimina la obra de la cruz. Espero que podamos comprender que lo que distingue a un cristiano, a ver cómo lo digo para que no me malinterpreten, lo que te distingue como cristiano no es cuánto progresas en la santificación, debemos progresar, pero no es cuánto progresas en la santificación, porque no todos vamos a llegar de la misma manera y al mismo nivel, sino en quién confías para ser santo. Ese es el punto. Todo cristiano debemos progresar en nuestra santificación progresiva, pero el punto no es cuánto, sino en quién confías para hacerlo. ¿Confías en tus obras o confías en Cristo? ¿Confías en su Espíritu Santo? ¿Cómo avanzas en tu vida? ¿Avanzas esforzándote por hacer morir tu carne o le das vida diciendo que tú puedes? ¿Avanzas en esta vida de amor a Cristo mediante el poder del Espíritu o intentas amarle en el poder de tu carne, es decir, por tus obras? ¿Buscas el amor de Dios por lo que Cristo hizo por ti o por lo que tú haces? Si lo haces, si buscas que Dios te ame por lo que tú haces, vas a acabar mal. Vas a acabar mal. Para mostrar a los Gálatas que iban por muy mal camino, que si no se arrepentían iban a acabar mal, Pablo les hace otra pregunta en el versículo 4. Fíjate. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. La palabra griega aquí traducida como padecido también se puede traducir como experimentado. En otras palabras, Pablo estaría preguntándoles, ¿todo lo que experimentaron fue en vano? ¿Y de qué está hablando? Por el contexto, está hablando, ¿la regeneración que experimentaron fue en vano? ¿La fe que experimentaron fue en vano? ¿El arrepentimiento, el gozo, la seguridad de la salvación, el ser parte de la familia de Dios, los dones, su testimonio por parte del Espíritu Santo de que son hijos de Dios, todo eso fue en vano? ¿De verdad me van a decir a mí que van a abandonar todo eso para volverse a las obras? Pablo espera que sus advertencias les mueva a reconsiderar su situación, que se arrepientan. Y por eso les dice, si es que en realidad fue en vano. Pablo deja la puerta abierta a la posibilidad de que se arrepientan. En otras palabras, espero, queridos Gálatas, que nada de lo que hayan vivido cuando yo les prediqué el Evangelio fue en vano. Porque si fue en vano, no eran salvos. Si fue en vano todo lo que ellos vivieron, la regeneración, la fe, el arrepentimiento, es que nunca hubo una obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y Pablo quiere que recapacite, quiere el Señor que recapacitemos nosotros. Si tú ahora estás viviendo por tus obras, confiado en tus obras, ¿fue en vana tu salvación? ¿Fue vano cuando dijiste creer en Cristo? ¿Fue vano cuando te predicaron el Evangelio? Esperemos que no. Esperemos que no, dice Pablo. Y para saber si es no, examínate
y pregúntate en quién estás confiando en tu vida de santificación. ¿En quién estás confiando? Espero, dice Pablo, que se den cuenta, que se vuelvan atrás para que obtengan la recompensa completa. Confiar en las obras, por tanto, no solamente contradice la obra de Cristo, contradice la obra del Espíritu Santo y, por último, contradice la obra del Padre. Versículo 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagro entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? El Padre, a la luz de la palabra del Señor, fue quien planificó desde la eternidad pasada el plan de salvación. Cristo, nuestro amado Señor, fue el que lo llevó a cabo y el Espíritu Santo es quien lo aplica a nuestras vidas. El Padre fue quien envió tanto a su Hijo como al Espíritu Santo a cumplir esa misión. Cristo dijo de sí mismo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y del Espíritu Santo el Señor dijo en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que cuando Pablo dice, aquel que os suministra el Espíritu y hace milagro entre vosotros, es el Padre. Él es quien nos ha dado abundantemente el Espíritu. Esa palabra suministrar habla de abundancia. De tal manera que literalmente no necesitamos nada más, ni para alcanzar la salvación, ni para andar en santificación. En todo somos capacitados por la obra del Espíritu Santo enviado por el Padre. Es el Padre, dice Pablo, el que además hace milagro entre ustedes. Por el contexto, no habla de hechos físicos que trascienden las leyes de la naturaleza, sino de la obra milagrosa de la salvación por medio del Espíritu Santo a través del Evangelio. Pablo dijo a los corintios lo mismo en 1 Corintios 2:4, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. A los Efesios le dice Pablo en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Dios Padre, por tanto, aplica mediante el Espíritu Santo la obra de Cristo en la cruz y produce en nosotros, los creyentes, el milagro de vidas totalmente cambiadas, de vidas totalmente sumisas, obedientes a Él y a su palabra. Todo eso lo hace Dios Padre a través de la obra de Cristo y mediante el ministerio del Espíritu Santo. Y Pablo pregunta, ¿y todo esto el Padre lo ha hecho por las obras de la ley o por el oír con fe? Díganme, dice Pablo. Esta es otra pregunta retórica. La única respuesta posible es por la fe. ¿Acaso podemos nosotros de alguna manera cambiar la voluntad de Dios? ¿Nosotros tenemos alguna capacidad de convencer a Dios? ¿Podemos de alguna manera hacer que Él cambie de opinión con nuestras obras? ¿Podemos de alguna manera con nuestro esfuerzo hacer que Él ahora se apiade de nosotros? Eso es soberbia, eso es orgullo, eso es crearse un Dios a nuestra imagen y semejanza. Si Dios no actúa por pura gracia, ahora, en este momento, injustamente tendríamos que estar sufriendo el castigo eterno de su ira por nuestro pecado. Por supuesto, dice Pablo, que fue por el oír con fe. Que todo lo que hizo el Padre fue porque oyeron con fe. Por tanto, si confiamos en nuestras obras, contradecimos la obra de Cristo en la cruz, que el Padre planificó que su Hijo hiciera, contradecimos la obra del Espíritu Santo, que el Padre mandó que hiciera, y contradecimos, por tanto, todo el plan de salvación del Padre, quien fue el que planificó esa obra. En otras palabras, si confías en tu obra, en tus obras, para salvación o santificación, no eres salvo. Si te vas a casa diciendo, wow, qué maravilla lo que he hecho hoy, examínate. Examínate. Hermanos, mediten muy bien en este texto expuesto hoy.
¿Cuándo fue la última vez que te examinaste sobre tu experiencia de salvación? Cuando el apóstol Pablo nos incita, la palabra del Señor nos manda a examinarnos, habla de examinar nuestra fe. ¿Cuándo fue que te examinaste? Y pensaste quizás primeramente en lo que tú hiciste. Oye, ¿y tú cómo llegaste al Evangelio? Bueno, resulta que tomé la decisión, ¿Alguna vez has pensado primeramente en lo que tú hiciste y no en lo que Cristo hizo? ¿Alguna vez has pensado primeramente en tu decisión, en tu resolución, y no en la obra regeneradora del Espíritu Santo? ¿Alguna vez pensaste primeramente en tus capacidades y no en el poder del Padre y en su resolución eterna de salvarte por su pura gracia? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a casa confiado de que estás bien con Dios por lo que hiciste en la iglesia? ¿O cuándo fue la última vez que has confiado que estás bien con Dios porque viste a un pobre alcohólico que entró en la iglesia y hablaste con él? Porque le diste una moneda a una persona que te la pedía y te fuiste como un pavo real hinchado pensando, si la gente fuera como yo. Esto tiene implicaciones tremendas. Porque si acabas tu vida creyendo de esa manera, tu salvación fue en vano. La única cosa que vas a poder cuando te presentes ante Cristo, cuando Él te llame a su presencia, es: Señor, ten piedad de mí. Nada de lo que yo he hecho vale nada. Ten piedad de mí, Señor. Pero esto además tiene otras implicaciones en la vida de otros. Por ejemplo, en cómo evangelizamos. A veces, y hablo por mí, exhortamos primeramente a las personas: tienes que dejar tus pecados, tienes que dejar tus vicios, tienes que dejar tus malas vidas, tienes que dejar tus decisiones humanas. En vez de decirle: mira, Dios hizo hombre y vino al mundo a morir en una cruz por los pecados de todos aquellos que crean en Él por fe. Y todos esos te incluye a ti y me incluye a mí, porque todos somos pecadores. Siempre, o muchas veces, o la mayoría de las veces, ponemos el foco en las personas cuando evangelizamos, y el foco está en Cristo. El foco debe estar en el Señor Jesucristo, en su obra en la cruz, en la gracia del Señor. Si no lo hacemos así, si no exponemos claramente el Evangelio, y el Evangelio es Cristo, no nosotros, no nuestra experiencia, no la persona a la cual estás llevando el Evangelio, es Cristo, es su cruz. Si no expones esa decisión del Dios Trino de salvar mediante la predicación, la locura de la predicación, como diría Pablo, de la cruz de Cristo, solo vas a conseguir que las personas se vayan pensando en ellos, centrándose en ellos y no en Cristo. Se van a centrar en lo que ellos deben hacer y no en lo que Cristo hizo. Por eso, hermanos, necesitamos recordar cada día el Evangelio. Yo les animo, no digo que lo hagan, pero les animo. Yo no sé tu tiempo devocional, no sé si lees la Biblia en un año, qué bueno, pero te animo que apartes un tiempito para seguir leyendo los Evangelios. Los Evangelios. ¿Por qué? Porque, hermanos, no nos engañemos. Tenemos tendencia a deambular. Tenemos tendencia a actuar como si alguien nos hubiera lanzado un hechizo, dice Pablo, creyendo al final de que algo hubo en nosotros en la salvación. Que algo hay en nosotros en nuestra santificación. Miren, la vida cristiana es una batalla para confiar solo en Cristo y en su Evangelio. ¿Recuerda Efesios? La batalla contra quién tenemos. No te van a aparecer aquí ahora los demonios vestidos de guardias civiles a cerrar la iglesia. Es intentar engañarte para que te creas que algo tú puedes hacer por alcanzar el favor de Dios. La vida cristiana es una batalla para confiar solo en Cristo y su Evangelio. La vida cristiana
No lo puedes vivir con el piloto automático puesto. Todos los días hay que luchar por entender el Evangelio. Todos los días hay que luchar por seguir confiando solo en el Evangelio. Y yendo a Cristo el Señor, ayúdame a confiar solamente en el Evangelio. Todos los días. Todos los días. Porque si no podemos acabar depositando nuestra esperanza en una desilusión. Y la desilusión es aquella que produce cuando confiamos en lo que nosotros hacemos. Hermanos, podemos acabar en Mateo 7. Podemos acabar en aquel día cuando el Señor te lo encuentres delante de Él y digamos, Señor, ¿tú sabes cuántas veces prediqué? Señor, porque fíjate el detalle de Mateo 7. ¿Qué era lo que caracterizaban a aquella gente delante del Señor? Diciéndoles lo que ellos habían hecho. Lo que ellos habían hecho. ¿Y el Señor qué les dijo? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No, esto no es lo que tú has hecho. Ni siquiera lo que sigues haciendo, ni siquiera lo que harás. Todo tiene que ver con Cristo y solo con Cristo. Hermano, si examinando tu corazón estás viendo que estás confiando en tu vida espiritual por lo que tú haces, eso puede ser sinónimo de no estar perseverando en la fe, sino en tus obras. Si es así, para que la obra del Señor no haya sido en vano, pídele al Señor perdón. Perdóname, Señor, por haber confiado en mí. Perdóname, Señor, por haber creído que yo estaba bien contigo por lo que yo estaba haciendo y no por lo que Cristo hizo. Y recuerda siempre que estás en una batalla contra tu carne que te dirá, sí, es lo que tú haces, lo importante. Pero recuerda que no estás solo en esa batalla. Tienes al Espíritu Santo morando en ti para que mediante su poder Él te capacite para perseverar hasta el final. El Espíritu Santo es para el cristiano. El Espíritu Santo es para el cristiano lo que el Creador es para la creación. Sin Dios el Creador, el mundo no existiría. Amén. Pues así es. Si Dios no fuera el sustentador, el mundo tampoco continuaría. Él sostiene todas las cosas. Y así es con el Espíritu Santo y el cristiano. Sin el Espíritu Santo nunca seríamos nuevas criaturas. Y sin el Espíritu Santo nunca perseveraríamos en santidad. Por tanto, si volvemos a nuestras obras, lo que estaremos haciendo es alejarnos del único poder que nos puede ayudar a perseverar, que es el Espíritu Santo. Estaremos regresando al estado de muerte espiritual del cual el Señor nos sacó. Porque así como la creación no puede continuar, no puede sobrevivir sin el poder sustentador de Dios, tampoco tú puedes sustentar tu vida mediante tus obras, mediante las ceremonias, mediante rituales religiosos, sino que únicamente puede ser sostenido por el Espíritu Santo. Si no sucede eso, lo vuelvo a decir, es que nunca fuimos salvos. Y si eso no se remedia, vas a confiar. ¿En quién has confiado? ¿En tus obras o en Cristo? Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que todo eres tú. Todo eres tú, Señor, tanto para nuestra salvación como para nuestra santificación. Nada de lo que hagamos, Señor, te puede agradar. Nada, absolutamente. El único que te agrada es tu amado Hijo Jesucristo. Su vida perfecta, que ahora se nos imputa a nosotros. Su justicia, que ahora se nos imputa a nosotros. Es por esa vida perfecta, por esa obra en la cruz, que ahora podemos acercarnos ante ti, Señor. Es que ahora podemos decir que tú eres nuestro Dios y Salvador. Es que ahora podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Es que ahora podemos vivir en obediencia en esas buenas obras que tú preparaste de antemano. Pero todo porque Cristo lo hizo todo. Gracias, Señor, por poder servirte a través de los dones que tú nos das. Pero, Señor, que no confiemos que esos dones son los que nos hacen estar bien contigo.
Solo estamos a bien contigo por Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Te rogamos, Señor, que ahora nos ayudes a recordar esa obra perfecta de nuestro amado Señor en la cruz a través de los símbolos que vamos a tomar. Recordar que la obra de Cristo es totalmente suficiente para nuestra salvación y santificación. Recordar el costo que le supuso a nuestro amado Señor el que podamos estar a bien contigo. Y recordar que en breve Él vendrá por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que un día podremos presentarnos delante de ti, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. En su nombre. Amén.